Vamos en este ejemplo a resolver el siguiente triángulo del cual nos dan estos tres elementos. Nos dicen que el lado B mide 10 raíz de 2, el lado C mide 10 unidades cualquiera y el ángulo C es 45 grados. O sea que tenemos un caso lado, lado, ángulo, o también se conoce como ángulo lado, lado. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, para resolver este triángulo podemos utilizar la ley de senos, que de hecho la tenemos aquí enunciada en la parte superior del tablero, ya que para el ángulo que tenemos, miren, en este caso el de 45 grados, tenemos el lado opuesto. Y el lado opuesto es C, que mide 10 unidades. Vamos a representar eso gráficamente. Supongamos que este es nuestro triángulo, no sabemos exactamente cómo es, simplemente esta es una representación. Y vamos a tener entonces aquí que este es el vértice A, este es el vértice B, este será el vértice C. Se le opone al vértice C el lado C, al vértice A se le opone el lado A y al vértice B se le opone el lado B. ¿Qué tenemos? Tenemos a B como lado, tenemos a C como lado y tenemos a C como ángulo. O sea que solo nos está haciendo falta A, el lado, el ángulo A, y nos está haciendo falta también el ángulo B. Entonces vamos a utilizar la ley de senos para encontrar esos tres elementos. ¿Qué tenemos? Miren, por ejemplo, en este caso tenemos a C y al ángulo opuesto. O sea que podemos usar este lado de la igualdad. Y aquí, entre B sobre seno de B, tenemos a B. O sea que lo único que nos queda haciendo falta es el seno del ángulo B, del cual podemos entonces encontrar el ángulo. Vamos a utilizar esta relación para encontrar al seno del ángulo B. La clave siempre está en iniciar, utilizando la ley de senos, lo que ya tenemos, por lo menos los tres elementos en la relación para encontrar el cuarto elemento. Miren que aquí la única incógnita es seno de B. Entonces B, que es 10 raíz de 2, sobre el seno del ángulo B, que es desconocido, es igual a C, que es 10 unidades, sobre el seno de 45 grados. Como nos interesa despejar seno de B, podemos entonces concluir aquí que el seno del ángulo B es igual a este producto de la diagonal sobre este que se le opone. Entonces esto es igual a 10 raíz de 2 por seno de 45 grados, todo entre 10. Nuevamente, para quienes se pierden con este procedimiento, piensen en lo siguiente. Podrían pasar seno de B a este lado, multiplicar, la forma tradicional. Seno de 45 pasaría entonces aquí a multiplicar y este 10 pasaría a dividir para que dejemos al seno de B solo. Y miren que al hacer esa operación llegamos exactamente a lo mismo. Esta forma es un poco más ágil. Simplemente multiplicamos esta diagonal sobre el que se lo pone y así despejamos de una forma rápida. Entonces miren, seno de B es 10 raíz de 2 por seno de 45 entre 10. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, es un ángulo conocido para nosotros, pero antes de escribir esa raíz de 2 sobre 2 podemos cancelar este 10 con este 10 porque ese cociente da 1, entonces podemos decir que el seno del ángulo B es igual a raíz de 2 que multiplica al seno de 45, que es raíz de 2 entre 2. Si hacemos este cálculo, miren que raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. Aquí tenemos 2 abajo, obviamente aquí tendríamos un 1, 1 por 2, 2, esto es producto de fracciones, y 2 entre 2 da 1. O sea que el seno del ángulo B es 1. Por tanto, el ángulo B va a ser el seno inverso de 1. Y sabemos que el seno inverso de 1, o el único ángulo entre 0 y 180, porque recuerden que estamos encontrando es un triángulo, entre 0 y 180 grados, es el ángulo de 90 grados, o sea que B mide 90 grados. Ustedes lo pueden hacer allí en sus casas en las calculadoras si no recordaban que el seno de 90 es 1, o lo mismo que el seno inverso de 1 es 90 grados. Ya encontramos el ángulo B. Como encontramos el ángulo B, voy a escribirlo por aquí, el ángulo B mide 90 grados, ya podemos encontrar el ángulo restante, el ángulo A, por la diferencia con el ángulo de 180. Digo la diferencia con el ángulo de 180 porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, y decimos diferencia porque siempre vamos a decir de esta forma que A es igual a 180 menos el ángulo B menos el ángulo C, ¿cierto? Simplemente le resto a 180 los otros dos ángulos y necesariamente obtengo A.
O también pudimos haber despejado esa suma a más b más c igual 180 y ahí despejar, pero ya esto digamos que es demasiado simple y no necesitamos hacer ese despeje. Entonces vamos a tener que esto es 180 menos el ángulo b, que es 90 grados, menos el ángulo c, que es 45. Borremos esto aquí, no lo necesitamos más. Y concluimos luego entonces que el ángulo A mide, miren, 45 grados. Porque 180 menos 90 es 90 y 90 menos 45 es 45 grados. Entonces aquí tenemos que el ángulo A, vamos a escribirlo, es igual a 45 grados. Algunos dirían, bueno, pero no analizamos, como en el ejemplo anterior, si esto tiene, o ejemplos anteriores, perdón, si tiene varias soluciones. Miren, no hay varias soluciones. ¿Por qué? Porque solo existe un ángulo cuyo seno inverso sea, solo existe un ángulo tal que su seno sea 1, o lo mismo el seno inverso de 1 es 90. No podemos encontrar otro ángulo como sucedió en el ejemplo 3, que en el ejemplo 3 encontramos aquí un valor para el cual el seno inverso tenía dos respuestas entre 0 y 180. Aquí solo hay una, por tanto solo existe ese triángulo. Y lo otro que podemos notar es que si encontramos que un ángulo mide 90 grados, que entre otras voy a mejorarlo aquí un poco porque parece como si fuera un 96. O sea, arreglarlo aquí, esto, ahora sí. 90 grados quiere decir que el ángulo es recto. Entonces algunos dirían, bueno, como el ángulo es recto no necesitamos seguir utilizando la ley de senos. Podemos utilizar la trigonometría tradicional para encontrar el lado que nos queda haciendo falta. Es más, podríamos inclusive utilizar Pitágoras porque el triángulo es rectángulo, miremoslo. Si yo voy a dibujar este triángulo, ya sé que es recto, más o menos así. Voy a utilizar la herramienta, estamos ahorita para dibujar, este más o menos representa el problema. Miren, este 90, ya dijimos que el ángulo C aquí es 45 grados, este es de 45 grados. Ya tenemos, miren, este lado C que es 10, tenemos AB, pero ve aquí casualmente es la hipotenusa, que es 10 raíz de 2 y simplemente nos queda por encontrar este cateto. Y este cateto lo podemos encontrar con teorema de Pitágoras o lo podemos encontrar con cualquier razón trigonométrica que queramos aplicar, en este caso con seno porque es opuesto a este de 45 o coseno si es adyacente a este, y podríamos resolverlo. Pero atención, lo importante es darnos cuenta que aunque es cierto que podemos resolver el triángulo ya de esta forma al darnos cuenta que es recto, la ley de senos se sigue aplicando. O sea, si utilizamos la ley de senos vamos a encontrar este lado que llamamos A también. Miremos, si yo quiero seguir utilizando la ley de senos, yo sé que A sobre el seno de A que es la incógnita, sobre el seno del ángulo A, que ya sabemos que es 45 grados, sobre el seno de 45 grados, va a ser igual a cualquiera de estos, a B sobre seno de B o a C sobre seno de C. Vamos a utilizar B sobre seno de B. Vamos a tener 10 raíz de 2 sobre el seno del ángulo B, que es 90 grados, y vamos a despejar a A de acá. Miren, A va a ser igual al seno de 45 grados que multiplica a 10 raíz de 2 sobre el seno de 90 grados. De aquí decimos que A es seno de 45, es raíz de 2 entre 2 por 10 raíz de 2, que está ahí, dividido todo esto por seno de 90. Pero es que el seno de 90 es 1. Entonces si dividimos todo por 1, miren, nos va a dar exactamente esto mismo que tenemos acá. Bueno, el seno de 90 es 1 y al dividir todo por 1 pues nos queda lo que está aquí. Pero si nos perdemos con eso, pues dejémoslo hasta acá y resolvámoslo. Y aquí tenemos que A es raíz de 2 por raíz de 2 es 2 sobre 2 da 1, entonces nos queda 10. Y 10 entre 1 nos da 10. La respuesta para A es 10 unidades. Vamos a escribirlo aquí. Miren, A mide lo mismo que C, que es completamente lógico. Recuerden que cuando tenemos un triángulo de 90 y 45 y 45, necesariamente los catetos son iguales, porque tenemos un triángulo, rectángulo isósceles. Miren, vamos a dibujarlo nuevamente, tratar de hacerlo mejor que ahora. Y aquí tenemos el ángulo de 90, ni siquiera tenemos que escribirlo. Aquí tenemos este ángulo y este ángulo, estos son 45 grados y estos son 45 grados. Como este triángulo es isósceles porque tiene, miren, tiene los mismos ángulos aquí, esta base que es para nosotros la hipotenusa, y digo bases, si rotáramos el triángulo, esto es 10 raíz de 2, esto de aquí tiene que medir igual a esto que tenemos acá. Lo pudimos incluso haber deducido sin necesidad de haber utilizado la ley de senos, pero no importa. La idea era que viéramos que la ley de senos sigue aplicando sin importar si el triángulo es rectángulo
acutángulo o obtusángulo. Y adicional, ver que cuando tenemos el caso lado, ángulo o ángulo lado, lado, como habíamos dicho, podemos tener tres tipos de soluciones. Y en realidad tres tipos de casos. Uno es que no tuviéramos solución, que tuviéramos dos soluciones o que tuviéramos una solución única, como fue este ejemplo.